¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos mucho su puntualidad y participación en esta sesión. Esperamos que les sea de mucha utilidad. El día de hoy contamos con Jorge Lugo. Tenemos la fortuna de que sume a nuestro pool de instructores una persona que demuestra su profesionalismo cada que imparte un curso y todos los días en su trabajo como consultor. Jorge, te cedo los micrófonos si nos ayudas a presentarte un poquito y a empezar con esta charla, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todos. Mil gracias a todos por estar aquí. Antes que nada, bueno, que espero que estén muy bien y todos en su casa. Tenemos el tiempo, alrededor de una hora, hora y media. Entonces, cualquier duda, comentario, con toda confianza, con lo que gusten, la vamos platicando por el chat o piden por favor para que la platiquemos por voz y esto se haga de mayor confianza para todos. ¿Ok? Bueno, como ya comentamos, mi nombre es Jorge Lugo y el día de hoy queremos platicarles un poco acerca de qué hacer y qué estamos haciendo respecto a la resiliencia. Entonces, vamos a iniciar. Gracias a todos por estar aquí. Y únicamente probar si está todo el mundo viendo la pantalla que dice cáete 7 veces, levántate 8. ¿Sí? Mil gracias, Eduardo. Mil gracias, Luis. Gracias a todos. Ok. Bueno, pues muy bien, adelante. Empecemos un poquito con esto. Nos decía Darwin que, según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma. ¿Sí? Y ahora sí que palabras que en este momento empezamos a comprender y como que empezamos a darle sentido. Y luego, me gusta mucho Carl Sagan, porque sí, estamos en este planeta todos. Y todos estamos viviendo algo, todos de cierta manera estamos experimentando algo, y no formamos más que un pequeño pedacito de este universo. ¿Sí? ¿Por qué me gusta comenzar con esto o por qué lo quise poner de inicio? Porque resulta que en los últimos 20 años, y un poco hacer en la historia, sí hemos pasado por una serie de acontecimientos de los cuales cada uno de ellos se estaba manejando de manera aislada. Lo veíamos en las noticias, lo escuchábamos en el radio, sabíamos que algo se estaba dando, el Internet nos fue ayudando y nos fue cada vez inundando más con mayor información, minuto a minuto, de qué estaba sucediendo. Tanto las partes naturales como lo que tenía que ver con los impactos sociales o económicos. ¿Mm? Como que ya los últimos años nos dejó descansar tantito. Y aún en enero de este año, ¿sí?, en el Foro Económico, como que el mapa que existía sobre los riesgos dejaba ver que lo más importante o que lo más probable que nos pudiera causar un impacto era lo que tenía que ver con el medio ambiente. Muchas de esas cosas, tanto del clima, de los desastres naturales y lo que le estábamos haciendo al ambiente, pudiera llegar a impactar. Se veía muy a lo lejos la parte de algo que tuviera que ver con las infecciones, ¿sí?, y la combinación de bastante tipo de amenazas que eran más bien asociadas a lo que estábamos haciendo nosotros y a lo que estábamos desarrollando. Ojo, esta foto justo en el foro de enero. ¿Hasta qué? Aparece esto. Aparece esto y nos cambia por completo. Nos cambia nuestras ideas, nos cambia nuestra mentalidad, nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y de aquí tenemos que resurgir. ¿Por qué? Porque es necesario resurgir, porque ambos tenemos que hacer algo para mantenernos vigentes. Vamos a platicar primeramente en qué es, ¿sí?, una serie de cuestiones que deberíamos de estar tomando en cuenta en este momento. Sí, y como le puse el tema a esta plática, nos estamos cayendo, sí, pero hay que volver a levantarnos. Entonces, empecemos por identificar en dónde estamos. ¿Qué es lo que le está dando, ¿sí?, valor a mi forma de vivir?
Ujú. ¿Cómo traigo yo el ingreso a mi casa, a mi familia? A través de un negocio, soy empleado, soy dueño, soy empresario, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es o cuáles son las formas con las cuales yo genero un valor? Las decisiones las estoy tomando yo o varias personas. Esto es importante saberlo porque en este momento tengo que saber si voy a consultar lo que estoy haciendo solamente hacia adentro o con mi esposa, con mis asociados, con un consejo, con un comité. ¿Quién o quiénes van a ser ese comité que me permitan tomar decisiones de manera certera? ¿Quiénes son necesarios para poder generar o mantener mi organización? ¿Cuántos empleados voy a necesitar? ¿5, 10, 15, 200? Uh-huh. ¿Sí? Oigan, ¿he evaluado en qué momento me encuentro? ¿Sí? Resulta que no nada más es el virus. ¿Sí? Nuestro entorno es turbio por cualquier tipo de ámbito, a nivel político, a nivel ambiental. De pronto se dejan sentir también los temblores y los volcanes. A nivel social empezamos a ver un enrarecimiento. La parte de tecnología está siendo un salvavidas impresionante. Uh-huh. No podemos hablar muy bien de la economía, ¿sí? Ni de la cuestión jurídica que en este momento nos empieza a presionar. Uh-huh. Entonces, esa foto la tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que identificar una serie de factores, saber si nos está permitiendo que podamos mantenernos a flote. Y luego viene la parte de la economía. ¿Sí? ¿Cuánto estoy gastando hoy para proteger lo que tengo? Uh-huh. He identificado cuánto tiempo voy a poder sobrevivir, ¿sí? Si dejo de operar, ¿a cuánto equivale eso? ¿Cada minuto pierdo? ¿Cada hora? ¿Cada día? ¿Qué pasa si no vendo mis productos o servicios? Uh-huh. Tengo claramente cuál es toda mi infraestructura, mi soporte de activos. Uh-huh. ¿Por qué hice esta serie de preguntas? Porque con esto normalmente las prácticas le llaman el famoso análisis de impacto al negocio o análisis de impacto a mi organización. ¿Sí? Lo hemos hecho infinidad de veces y hablábamos de ellos, pero creo que estas son preguntas concretas sobre qué le pasa a una organización. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los planes. Habíamos hecho infinidad de planes. Planes de contingencia, planes de recuperación, planes, ¿sí? DRPs, BCPs. ¿Sí? Sabíamos claramente qué hacer si algo se presentaba. Créanme, nadie tenía contemplado el escenario que estamos viviendo en la actualidad. Nadie había podido dimensionar que esto fuera más allá de mi cadena de valor y que le afectara a todo mundo. Uh-huh. ¿Tenía documentado algo para empezar? Hay que saber si existía al menos una libretita o un disquete o una hoja con instrucciones. ¿Sí? Oye, mi equipo sabía qué hacer. ¿Estaban documentados algunas tareas o al menos estaban actualizadas? ¿Eso que habíamos planeado era coherente contra lo que necesito? Al día de hoy nos damos cuenta de que a lo mejor mucha de esa tinta, mucho de ese papel, muchos de esos instructivos estaban, además de quedando cortos, era totalmente diferente la visión que nos estaban atrayendo. Ahora, ¿qué sucedió? Uh-huh. ¿Tendríamos la agilidad para responder? Uh-huh. Dentro de esos planes, ¿había identificado yo si le estaba dando la confianza suficiente a mi equipo? Sí, sí, o en los planes tenía contemplado de que tenía que tomar en cuenta el factor humano, es decir, la familia. Yo puedo pensar que mi organización estaba pensada, ¿sí? Para trabajar con esas personas que eran mi mano derecha, pero ¿qué creen? Esas manos derechas también tienen familias y también tienen preocupaciones y también están preocupados si alguno de ellos se va al hospital y es posible que no pueda contar con ellos y eso lo tenía que haber tomado en cuenta. ¿Qué tanta flexibilidad voy a poder modificar o cambiar? ¿O dependo de un edificio, dependo de una fábrica, dependo de una herramienta, una maquinaria? Uh-huh. Todo esto lo tenía planeado, ¿sí? Y a nivel recursos financieros, materiales. Uh-huh. Vean cómo vamos llevando de la mano, ¿sí? Una serie de activos, una serie de documentos o una serie de actividades que eran necesarias cubrir o tener en cuenta. Ya a la hora de estar llevando a cabo algo, probablemente lo hubiéramos probado previamente. No me voy a detener mucho aquí, pero si hubiéramos realizado pruebas o simulacros ante, ¿sí?, los famosos planes de continuidad, saber si esos planes realmente reflejaban
una realidad. Es decir, saber si esos planes habían aceptado las sugerencias, ¿sí?, de saber qué teníamos que modificar, qué teníamos que corregir. Se obtuvieron los resultados que pensamos cuando hicimos esa prueba hace un año, hace 2 o hace meses. ¿Sí? Logramos identificar esos puntos de mejora y los aceptamos. Tuvimos la suficiente humildad como para decir, también lo voy a tomar en cuenta. Aceptamos la retroalimentación de todo el entorno, nuestros clientes, nuestros proveedores. ¿En qué nivel se hizo? Me ha tocado muchas organizaciones que me decían, no, haz la prueba de escritorio nada más, por encimita, nada más con que podamos cumplir o que tengamos para cumplir con la normativa. Y había otras que me decían, no, vamos a probar esto porque necesito la mayor veracidad o la mayor certeza de que si sucede algo, quién o quiénes van a hacer las cosas y cómo van a funcionar. ¿Con qué información habíamos probado? Las personas las habíamos capacitado o tenían el conocimiento de saber quién iba a hacer qué. Habíamos involucrado a todos, les habíamos comunicado de esos planes o simple y sencillamente nos había tomado por sorpresa. Si estos planes en algún momento los tomé en cuenta, quiere decir que ciertas organizaciones ya habían logrado ¿sí?, generar una cultura, esa cultura de resiliencia. El empezar a identificar que algo podía suceder, algo podía fallar, y cuando sucediera, cada quien podía tomar su puesto y ser una parte importante de este gran rompecabezas que se está cambiando y se está modificando en el día a día. Si es así, felicidades. Si no es así, llegó el día. Hace 2 meses nos toma por sorpresa algo y lo primero que tenemos que identificar es quién determinó el momento para declarar que estamos en una contingencia. ¿Quién tuvo la cabeza fría? ¿Quién nos dio la certeza? ¿Quién tomó ese liderazgo para decir, señores, algo está sucediendo que nos está impactando por completo nuestra organización y vamos a tener que cambiar en este momento y aplicar todo eso que en algún momento habíamos aprendido para tratar de subsistir? Ahí es donde viene el gran esfuerzo, la aplicación de todo lo que habíamos visto para ver si era cierto. Y a partir de ahora empieza otro tipo de preguntas. ¿Quién o quiénes evaluaron el impacto? ¿Fue ese gran grupo de crisis o mi grupo de crisis? Involucré a mi contador, a mi abogado, a mi doctor, al de seguridad física, involucré hasta el de limpieza. Sabía perfectamente quién o quiénes tomaban las decisiones o cómo me podían apoyar. Tomé en cuenta todas esas personas. Sé en este momento si puedo estar en la disponibilidad de seguir entregando mis productos o servicios. Ojo, han cambiado tal vez ya de manera disruptiva la forma de hacer el negocio. Y muchos se quedaron en el camino, muchos no lograron cambiar. ¿Por qué? Porque no logran romper lo que traían en su cabeza, la forma de hacer su negocio. Si así les había generado un ingreso en los últimos 40 años, ¿por qué tenían que cambiar ahora y hacer cuestiones desde su casa? ¿Ya se preguntaron si requieren de otro lugar para trabajar? Y la otra pregunta importante, ¿lo tienen? En este momento, ¿sí?, ¿tenía todo el mundo la disponibilidad para trabajar desde otro lugar? El hacer o ejecutar las acciones desde otro lugar, o la gran mayoría desde sus casas, con esto que acaba de iniciar, ya en nuestra fase 3. Ahora, justo con esa planeación o con ese análisis que hacíamos de los factores políticos y sociales, hoy no tenemos la certidumbre de cuánto va a durar. Y por lo tanto, nuestras acciones y nuestra toma de decisiones se está llevando día a día. ¿Y creen que los procesos que habíamos definidos los estamos utilizando o de plano fueron nada más papel que se quedó ahí y en este momento tuvimos que utilizar o crear, innovar la forma de estar operando? ¿Qué tan flexibles fuimos para cambiar y modificar eso? La siguiente pregunta la estoy viviendo y muchos de mis amigos me han comentado y me platicaron. ¿Sí? Me di cuenta de que no le tenía confianza o que las personas que realmente me soportaban mi operación eran otras. Entonces, hay que hacer un replanteamiento.
¿le tengo confianza a las personas con las que estoy actuando en este momento? ¿A las que me están ayudando a generar nuevamente el ingreso? Tal vez cambió. Uh-huh. Y vuelvo a tocar el punto de los activos. ¿Por qué? Porque ahora no fue ni temblor ni inundación. Gracias a Dios, hasta el momento ninguno de ellos. Fue un aislamiento total, ¿sí? Pero en cada uno de los componentes de mi cadena productiva, ¿sí? Y de esa cadena de valor que yo tenía en mi modelo de negocios, se rompió. Entonces tengo que volver a replantear si los activos, tanto los físicos, ¿sí? Como los que estaban en el medio, tengo acceso a ellos. ¿Por qué? Uh-huh. Primero porque debo de saber qué voy a hacer para mantenerme operando, ¿sí? Desde dónde van a trabajar, con qué herramientas van a trabajar, si tienen los materiales, la tecnología les comentaba, si tienen la computadora, si la saben utilizar, si la van a tener que compartir. Muchos de ellos solamente tienen un dispositivo y en su casa está ambos, esposa y esposo, ambos tienen que trabajar y solamente hay una computadora. Entonces se tienen que turnar más el tiempo a los hijos, más a la familia, más a los abuelos. Y una pregunta que me acaba de pasar y lo he estado escuchando y viviendo de manera reiterada, y más ahora con las conferencias que ha habido por parte de las cámaras industriales. ¿Alguien le había enseñado, ¿sí?, a esos directores generales, a esos dueños, a ese consejo de administración, a utilizar este tipo de herramientas? Lo vi la semana pasada y la antepasada, cómo en las grandes conferencias de las cámaras no podían apagar el mute, ¿sí? Y pedían apoyo, y le pedían apoyo a sus hijos, o a familiar, o a la esposa, o a alguien que supiera más o menos de la tecnología, ¿sí? Y esto, aunque no lo crean, era un pequeño distractor para la forma de darle continuidad a mi negocio. Si mi propia cabeza no sabe utilizar este tipo de herramientas, no va a poder transmitir la tranquilidad y confianza de que va a seguir haciendo mi negocio a través de estos medios. También mi mano derecha hay que saber si lo sabe hacer y si va a estar disponible. Comenté hace un momento que es cultural, porque probablemente va a revalorizarse y va a identificar si primero va a atender a su familia, que a lo mejor alguien ya la tiene en el hospital, o va a venir a ayudarme aquí a mi organización. ¿Voy a seguir aplicando el control de calidad a mis productos o servicios o lo tuve que cambiar? De pronto las condiciones de sanidad me están reestructurando mentalmente mis procesos y por lo tanto mi modelo de negocio va a requerir de otro tipo de costos que no tenía contemplado. ¿Quién o quiénes van a utilizar esas herramientas? Y hay que saber con qué información están operando. ¿Realmente me están dando una información íntegra, verídica? Digo, lo estamos viviendo a nivel país, ¿sí? No tenemos esa certidumbre. Ahora imagínense dentro de la organización, quién maneja la información, ¿sí? Quién está teniendo acceso a ella y cómo la está manejando. De pronto necesito papeles y documentos que se habían quedado en mi edificio, no voy a poder asistir yo, le voy a pedir a un mensajero o a alguien que se encargue de ellos y no sé si firmó un contrato de confidencialidad, no sé si realmente tiene la suficiente confianza como para empezar a ver mi acta constitutiva, mis papeles de créditos, mi documentación personal, que le pedí que le sacara copias y le escaneara. Y de pronto ya tiene acceso a ella. ¿Por qué? Porque es la única persona que estaba disponible dentro de mis instalaciones. Veamos ya cómo me estoy reestructurando. ¿Qué está pasando en este momento? Ya identifiqué si las personas que firmaban los cheques siguen disponibles. Ojo, ¿eh? Y hablando de disponibles, es que le puede ir a dejar el documento o que de plano haya sido uno más de la estadística que haya sido parte de los defunciones. ¿Sí? Desafortunadamente, eso no estaba contemplado en ningún tipo de plan de contingencia, ni ningún plan de continuidad. ¿Sí? He hecho mis balances y tengo la información precisa sobre con cuánto dinero cuento para poder llevar a cabo mis acciones o de dónde me voy a fondear. Sé si voy a tener los fondos suficientes o voy a necesitar pedirle ayuda a un tercero. Tengo apalancamientos o estoy viviendo en el día a día, de acuerdo a mi economía y de acuerdo a mi tipo de organización. ¿Quién tiene acceso a las comunicaciones? La máquina en la cual estoy llevando a cabo mi operación. Y vuelvo, la comparto con mis hijos, con los cuales están chateando con sus amigos, con sus compañeros, con su novia. Comparto la misma máquina en la cual se hacen las conferencias y los correos
aunque cada quien tenga una cuenta de correo independiente, los archivos quedan en la misma máquina a expensas de si la máquina tuviera o no antivirus, o resulta que la única máquina disponible dentro de cada uno de los hogares es la que utilizan nuestros hijos, nuestra esposa, y tengo que utilizarla y compartir la información con todos. ¿Qué he hablado con mis clientes? ¿Saben que sigo vigente? ¿Saben que sigo existiendo? De algún modo están enterados de la nueva forma de operar o ellos mismos son quienes están imponiendo el nuevo modelo de negocio. ¿Han identificado alguna otra forma para hacerme llegar, ¿sí?, la retroalimentación? Los proveedores también estarán disponibles o también cambiaron del modelo de negocio. ¿Sí? Este tipo de preguntas ya en el día a día son lo que me está ayudando en este momento a volver paso a paso, paso a pasito, ¿sí?, a estar disponible. ¿Por qué? Porque en esa reestructura o en ese restablecimiento tengo que identificar cada uno de los recursos económicos, humanos, de información, y saber si con ello voy a tener los elementos suficientes para rehacerme y volver a aparecer en escena y mantenerme vigente como un negocio. ¿Qué va a pasar? A lo mejor algunas de las personas con mi nuevo modelo de negocios ya no las voy a ocupar, ya no van a necesitar trabajar conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con cuáles me voy a quedar? ¿Tendré los perfiles correctos o voy a quedarme nada más con los que en el momento me ayudaron? ¿Les voy a dar algún beneficio? ¿Van a saberse ellos beneficiados? ¿Qué pasa? Sí, nuevamente con los que ya no están. ¿Voy a generar nuevas estructuras? Necesito ahora, en vez de una estructura jerárquica, tal vez generar ahora redes y equipos multidisciplinarios que me permitan en cada uno de los momentos identificar qué acciones van a tomar y cómo lo van a resolver. Y esos se van a tener que ligar a ese comité de crisis que inicialmente había generado. Entro en la parte de los compromisos. Les había comentado todo el cumplimiento, ¿sí? Por la parte gubernamental más la parte de acreedores, ¿sí?, tenemos que cubrir esos frentes y gota a gota, ¿sí?, hay que identificar de dónde van a salir esos ingresos. Por lo tanto, no debo de perder la visibilidad hacia la parte económica. ¿Qué cambió? Finalmente, ¿sí? No puedo decir que ya pasamos, no, al contrario, creo que estamos entrando justo a la parte o al momento más delicado, ¿sí?, de este gran incidente a nivel mundial. Este incidente hay que identificar si mi modelo de negocio, la forma en la cual yo generaba o traía un ingreso a casa, se vio totalmente borrada, ¿sí?, o ya la reestructuré. Cambiaron mis canales, mis productos, mis clientes, pues es posible que ya ni siquiera llegue al mismo nicho de clientes que anteriormente manejaba. ¿Sí? Ya le avisé a estos o a los anteriores sobre los cambios o tengo que volver a salir a buscar de cero. Ya definí mis nuevas cadenas de suministro. Y lo más importante, el aprendizaje. Me di cuenta que ¿sí?, nunca había sucedido y empezamos en los nunca, pero hay que documentar, ¿sí?, hay que curarnos, hay que generar, escribir y generar una cultura con la cual ahora todo mundo sepa que sí, sí puede llegar a pasar esto. Y cuando vuelva a pasar, estaremos preparados. ¿Me quedo con los mejores elementos? Sí. Hay que volver a evaluar si esas personas me fueron útiles. Y finalmente, saber, esto fue un cambio parcial, ¿sí?, se dio algo que involucrar realmente, ¿sí?, la modificación de mi estructura o estoy renaciendo, estoy empezando de cero, con un nuevo enfoque, con una nueva estrategia, a fin de mantenerme vigente en este mundo laboral. Estas preguntas, cada una de ellas, ha representado o representa un valor con los cuales yo puedo monitorear. ¿Por qué? Porque esquemas como los planes de continuidad y los estándares que tenían que ver con los sistemas de gestión de continuidad
nos hablaban de cada una de esas etapas. Preguntas que se hacían en el análisis de impacto, preguntas que se hacían cuando yo habilito o implemento, ¿sí?, un sistema de gestión de continuidad, preguntas para ver si las pruebas eran necesarias o cómo responder en el momento que se dio el incidente, cómo hemos manejado la crisis en este día a día y las dos etapas en las que nos encontramos en este momento. ¿Sí? Por un lado, tratando de curarnos las heridas y del otro lado, haciendo la restauración. Hay que volver a levantarnos, hay que volver a tener claramente nuestra visión y nuestros ideales. ¿Para qué? Para que esto complete nuestro ciclo. ¿Qué es lo más importante de esto? La visión. La visión que tengamos como personas, la visión que tengamos como empresarios, ¿sí?, la visión que tengamos como grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque esa visión es la que va a fortalecer el liderazgo. Y ese liderazgo es el que en este momento, ¿sí?, en cada una de las personas, ¿sí?, nos está dando cuenta si realmente era resiliente. Nos dice que la resiliencia es la capacidad de absorber y adaptarse al entorno cambiante. Bueno, ya habíamos visto que nuestro entorno había cambiado, pero nunca habíamos pensado que fuera de manera global. Esto, la naturaleza, ¿sí?, ya lo había aplicado desde el principio y nos decía, va a sobrevivir el más fuerte, va a sobrevivir el más flexible. Y entonces el término que se empezó a acuñar, como les comenté de Darwin, fue adaptar. ¿Sí? Teníamos que, ¿sí?, entender que las empresas y las organizaciones tienen que adoptar el enfoque de resiliencia. ¿Y qué es esto? Aprender a ser flexibles, aprender a identificar que en todo momento vamos a tener que, ¿sí?, encontrarnos en un estado permanente de adaptación. Adaptación a nuestro entorno, adaptación a esos factores que les comentaba, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos. Y teniendo esa adaptación, empezaremos a generar cultura. ¿Cómo va a ser esto? Primero, si ya encontramos que la resiliencia se va a tener que dar y esa adaptación, vamos a tener que transmitir a nuestro equipo de trabajo, ¿sí?, a nuestro comité de crisis, a nuestros socios, a nuestros amigos, a nuestras familias, ¿sí?, estos atributos. Primero, cada acción que hagamos que sea coherente, que tenga una razón de ser, que seamos lo suficientemente ágiles. ¿Sí? Hay que tranquilizarnos. Les comentaba en un inicio, hay que serenarnos, hay que enfriar la cabeza, hay que identificar que sí, estamos siendo parte de algo, ¿sí?, que queda totalmente fuera de nosotros a nivel mundial, pero que a nivel personal, ¿sí?, vamos a poder atacar. ¿Sí? Identificar y lograr sacar qué es lo relevante. Yo creo, de manera personal, que lo relevante es mantenernos primeros vivos. La crisis va a pasar, pero tenemos de dos. O nos morimos del virus, o nos morimos de un ataque, o nos morimos del estrés que nos esté causando el bombardeo de información, o separamos y lo relevante nos damos cuenta que es mantenernos vivos para poder contarla esta dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10. Entonces, esa es la parte importante de la relevancia. ¿Qué es lo relevante en este momento? Mantenernos vivos. Hay que ser consistentes. Diario está cambiando, por lo tanto, diario tenemos que revisar cada uno de los puntos que les comenté. Hay que tener confianza, tanto en nosotros mismos como en las personas. ¿Sí? Decíamos que vamos a necesitar de ellas. Entonces, démosle un granito de confianza a cada persona para poder volver a levantar lo que les corresponde. ¿Sí? Entre todos vamos a tener que solucionar. ¿Sí? Y no se vale que en este momento flaqueemos en no creer que esas personas tienen la capacidad. Por algo los teníamos como parte de nuestros equipos de trabajo. Entonces, démosle esa opción de confianza. Y la parte cultural, la capacidad adaptativa. ¿Sí? No habíamos permeado tal vez una cultura, ¿sí?, una forma de vivir, una forma de ser, en que supiéramos, ¿sí?, levantarnos de este tipo de incidentes. Entonces, ahora lo que viene es justo eso, generar una cultura, una capacidad
¿sí?, de adaptación, de flexibilidad, con la cual cada uno de nosotros empiece a identificar cuál va a ser su rol, cuál van a ser las tareas y qué va a hacer en el momento de que se dé algo similar o que esto empeore. Estamos a tiempo de tomar las acciones y de identificar los roles. ¿Por qué? Porque si llega a durar 2 meses, 3 meses más, ¿sí?, la cultura es lo que nos va a mantener unidos. La cultura es lo que ha permitido la evolución de la especie. El saber que somos íntegro o que somos parte, ¿sí?, de una comunidad en que si cada quien hace lo que le corresponde, sobrevive. Entonces, ya para concluir, ¿qué creo o qué estoy muy consciente de los que son los siguientes pasos o en lo que nos tenemos que esforzar? Primero, reforcemos esa cultura. Hablando, sí tenemos los mecanismos. Qué bueno que este tipo de eventos nos tocó, ¿sí?, en esta era, en la era en que estamos a la vista por el teléfono, por la voz, podemos estar, tal vez no nos sentimos, ¿sí?, pero hay que generar esa colaboración constante y la coherencia entre las diferentes áreas. Clientes, con los proveedores, con todo nuestro personal, desde el mínimo nivel hasta el más alto. Los accionistas y los consejos de administración tienen que, ¿sí?, tener cada uno ubicado qué estamos haciendo. Para ello, la información que está fluyendo es importantísima y por lo tanto, uno de los ejes va a ser el cómo la vamos a proteger. Otro más es formalicemos ya las estructuras, los procesos y los reportes, ¿sí?, pero de cómo estamos gestionando esta resiliencia. ¿Qué quiere decir ello? Antes estábamos, o más bien en el día a día, de preocuparnos cómo voy a operar. Ahora lo que les digo es, identifiquemos las estructuras de cómo voy a levantarme. ¿A quién le voy a hablar? Si en este momento se me va una de mis manos derechas o alguien de la familia, ¿a quién le voy a ceder el mando? ¿Cómo va a manejarse la organización, la empresa? ¿Quién o quiénes van a comunicar las cosas? ¿De dónde van a obtener los fondos? Cada uno de los puntos necesito generar esas estructuras y esos procesos, y el reporteo y el monitoreo. Para saber los roles, debo de identificar con cuáles personas voy a contar. Va a haber el que comunique, va a haber el que negocie, va a haber la persona que se encargue de documentar, va a haber la persona que se encargue de estar operando y generando mi nuevo producto o servicio, va a haber la persona que esté en el mostrador. Entonces, esos roles les voy a dar una responsabilidad con la cual van a tener que trabajar, pero tal vez trabajen hoy y mañana ya sea diferente. Entonces, tengo que dar una flexibilidad impresionante para manejar estos cambios que se están dando. Voy a tener que ampliar la divulgación de mi información a través de nuevos esquemas de comunicación. ¿Por qué? Comentaba hace un momento que como existen nuevos riesgos, la información está fluyendo por todos lados y mis activos pueden llegar a estar desprotegidos, necesito evaluar o reevaluar constantemente cuál o cuáles son las nuevas amenazas, ya sean personas, ¿sí?, ya sean eventos, ya sean acciones que me pudieran causar un impacto igual o mayor a lo que estamos viviendo. O sea, no basta nada más con que en este momento haya dejado de operar, sino ahora resulta de que alguien me haga un fraude porque tuvo acceso a la chequera, o que alguien me haga un robo de información y que luego vaya y venda mi base de datos de mis clientes, ¿sí?, o que alguien desde alguna de las máquinas, ¿sí?, se haya borrado la información que era confidencial de la organización y que nada más estaba en la máquina del director general. Pero como esa máquina la estuvieron compartiendo, entró el virus y ahora me están chantajeando porque me están pidiendo bitcoins. Entonces, reorganicémonos en qué es o cómo voy a solicitar ahora, ¿sí?, los nuevos análisis de riesgos para reevaluar en dónde está la información. Necesito emplear indicadores, ¿sí? Hay que medir. Oye, Jorge, pero es que ya no hay tiempo. Créanme, sí hay tiempo. Necesito medir una y otra vez
si estas acciones que tomé, si estos nuevos rumbos que tomé o estas nuevas definiciones sobre mis procesos y servicios son los correctos. ¿Sí? El medir la resiliencia nos habla de que como diario estoy tomando acciones por subsistir, diario voy a tener que identificar si la acción fue correcta y si no fue así, ¿sí? Modificar mi rumbo. Como cada uno de estos se está viendo en una cadenita que puede desencadenar más cosas, tanto mis equipos de trabajo como mis clientes y proveedores, como todos los involucrados, ¿sí? Deberíamos de estar midiéndonos unos a otros para saber si vamos paso a pasito, volviendo a reestructurarnos de la manera ordenada y coordinada. Finalmente, comentaba hace un momento cuando estábamos haciendo las etapas sobre las pruebas. Oye, Jorge, estamos en plena contingencia. ¿Qué podemos probar? Podemos probar si lo que yo hice hace una semana lo voy a dejar documentado real para que lo guarde. Si esas lecciones aprendidas valieron la pena o no. Eso es lo que podemos probar. ¿Sí? Si cada una de esas cosas tuvo su razón de ser, tuvo su forma de ser, ¿sí? Y obtuvo los resultados correctos. Eso es lo que creo que podemos probar. Y créanme, va a ser de bastante valor. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en este momento se han presentado situaciones sui generis. Todos las hemos vivido. ¿Sí? La información, los activos, las personas, los procesos, ¿sí? Los edificios, todo ello con lo que pensábamos que íbamos a subsistir o que en algún momento un plan de continuidad habíamos ejecutado una prueba y había salido correcta o exitosa, ¿sí? En este momento nos damos cuenta que no. No era así. Entonces, vale la pena replantear eso, tomarlo ahorita, hacer la prueba sobre lo que estamos haciendo para lograr aterrizarlo. Y con esta cierro, porque voy a hablar brevemente de que resulta que desde el 2017, ISO ya había generado un sistema de gestión, ¿sí? Que formaba parte de la familia, ¿sí? Del sistema de gestión de continuidad del negocio. El ISO 22301 tenía uno de sus documentos, el ISO 22316, que tenía que ver con toda la parte de la resiliencia organizacional. Y es bien curioso. Cuando uno ve el documento, por cierto, está disponible ahorita, la organización ISO lo puso a disposición de manera gratuita. Ustedes pueden entrar a la página y pueden bajar esta norma. Esta norma, lo que era un acumulado o una forma de verlo de manera integral, todas las disciplinas de gestión, ¿sí? Que ya estábamos ocupando todas las organizaciones, cada una de las empresas y de manera personal. Esto lo que hicieron fue aglutinarlo, lo acomodaron, ¿sí? Y generaron una serie de parámetros o de reglas establecidas para que podamos cumplir con cada una de estas disciplinas de gestión. Si se fijan, la serie de preguntas que les hice previamente, ¿sí? Son tomadas de cada uno de estas prácticas, tanto de gobierno como de gestión. ¿Sí? Entonces, el controlar o el manejar los activos, la continuidad, las crisis, las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con cómo voy a responder a la emergencia, la parte ambiental, la instalación, nuestros fraudes, la propia seguridad de la información, mi gobierno, y el resto, cada una de ellas ya vivíamos con ellas. Es más, muchas de ellas nos las estaban exigiendo a nivel regulatorio. Las instituciones ya nos pedían que tuviéramos un plan, que cumpliéramos con un análisis de riesgo, que tuviéramos seguridad de la información. Entonces, si se fijan, ya estábamos conviviendo. Lo único que necesitábamos era integrarlas, ¿sí? Era darnos cuenta de que en algún momento íbamos a necesitar de cada una de ellas algún componente para poder subsistir. Por lo tanto, esta parte de la resiliencia, vuelvo, no es nada nuevo,
se había estado hablando los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Y hoy, más que nunca, volvió a resurgir y a tomar auge, porque lo que nos dicen es, a ver, ¿sí? No quieras descubrir el hilo negro. Date cuenta que lo único que tienes que hacer es generar una cultura, ¿sí? De recuperación a nivel tu organización. Lo necesitas. Tu empresa lo necesita. Tú lo necesitas. Genera, ¿sí? Conceptos, genera procesos, genera roles, ¿sí? Para atender de cualquier forma práctica y flexible este tipo de incidentes. Entonces, de esto se trata la resiliencia, de esto se trata el cómo nos deberíamos de estar recuperando y el cómo deberíamos de estar afrontando este tipo de incidentes. Vamos a salir, claro está, nada más como mensaje es, necesitamos liderazgo, necesitamos una cabeza fría que tome las decisiones y necesitamos una cultura que haga que cada uno de los participantes se dé cuenta de que es importante y de que sigue generando un valor para nuestra organización. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Dejo abierto la parte del chat o si gustan tomar la voz. ¿Sí? Mil gracias a todos. ¿Sí? Pues con esto cierro. ¿Sí? Era algo que quería comentarlos. En verdad, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Durante estos tiempos trataremos de estar platicando de algunos de estos temas y cómo echarlos a andar, cómo cada uno de ellos se puede desarrollar y de manera práctica y identificarlos y hay que ajustarlos. ¿Sí? Entonces, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Empezaré a ver algunas dudas que veo aquí en el chat. Ajá. Fátima Salas, que dice, ¿algún ejemplo o herramienta para medir la resiliencia? Así es. Les quiero comentar de una vez el primer punto. La resiliencia no es absoluta. Es decir, a nadie no le van a ponerle certificado de que, mira, cumples al 100% con la resiliencia. No. ¿Sí? Las empresas son más o menos resilientes. El concepto de resiliencia se va a quedar en que la organización tenga la capacidad de adaptar toda esta serie de prácticas, en que tenga la flexibilidad para que las adopte y que esté respondiendo de manera correcta. Como comenté, como es la suma de todas estas disciplinas de gestión, las habilitaciones que he estado moviendo es identifica primero si ya tienes la gran mayoría de las disciplinas y si no, identifica cuáles van a ser los factores críticos que vas a necesitar para poder recuperarte. Yo lo único que hice fue recuperar o hacer una pequeña síntesis sobre cada una de las preguntas más importantes que se están haciendo las organizaciones. De ellas, lo hemos pasado a una serie de tableros para poder evaluar punto a punto y de ahí sacar un plan de trabajo. Los planes de trabajo es quién lo va a hacer, quién lo tomó en cuenta, dónde quedó documentado o ejecutado o presentado, y con ello saber si voy a realizar la prueba necesaria para que pueda seguir operando. Les comenté, me voy a regresar hacia este slide, el ciclo es el mismo que se ha estado manejando a lo largo de las prácticas de los sistemas de gestión de continuidad. Lo único que nos habla la resiliencia es de que lo tienes que hacer de manera continua. Es decir, después de que llevaste a cabo tu impacto, tu análisis de impacto hacia tu estrategia, hacia tu negocio, lo vas a tener que volver a hacer sin perder de vista tu visión. Por lo tanto, ¿sí? Es totalmente cíclico. Una y otra y otra y otra vez vamos a retomar y replantearnos si funcionó. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar en implementar esta norma considerando todas las disciplinas? Más allá de la implantación y considerarlo, lo que tenemos que hacer en este momento es identificar, ¿sí? Si tengo el resto de las disciplinas o qué tengo y qué voy a necesitar para poder mantener mi organización. Si me dijeras, oye, Jorge, necesito ya implementar esta norma,
Y yo lo que te diría es, lo que necesitas es toma en cuenta las preguntas, haz un planteamiento inicial de cuánto o qué estás viviendo para salir adelante y podemos hablar de que van a ser 4, 5, 6 semanas en que tengas toda la información lista para poder decidir o que la herramienta te sirva para poder seguir adelante. No podría hablarte de un tiempo de implementación. Ahora, otra pregunta de Rod. ¿La información de la 22316 se puede relacionar con gobierno corporativo? Sí, es correcto. Uno de los puntos que se encuentra dentro de las disciplinas de gestión es la parte de gobernanza y gestión. Digo, nombres más, nombres menos aquí. ¿Sí? Si te fijas, estas disciplinas de gestión, muchas de ellas ya poseen un ISO, tanto la 9, la 20, la 27. La propia 22301, muchas de ellas ya son estándares o sistemas de gestiones definidos. Esta en particular, tanto la que habla de gobierno corporativo, la 38500, ya nos está diciendo, tienes que llevar a cabo algo, tienes que definir a las personas correctas, identificar cuál van a ser su nivel de autorización o de gestión y finalmente comunicarlo al resto de la organización. ¿Sí? Perdón si estoy leyendo algunas de las preguntas. Comentabas de que no es posible certificarse en esta norma. No, en este momento, ¿sí? El cuerpo de certificación, lo que te dice o la forma en cómo está redactada es en el cumplimiento de demuestra el liderazgo, demuestra que tienes a la cultura, demuestra que tienes el equipo, demuestra que estás llevando a cabo la práctica y que la monitoreaste. ¿Ok? En esos términos se está manejando ahorita, más allá de que fuera un órgano certificador el que lo fuera a evaluar. ¿Ok? Luego dice, entiendo que deben tomarse decisiones. ¿Cómo ayuda a aplicar el humanismo y la empatía hacia nuestros clientes internos y externos? Te voy a poner aquí un ejemplo, Anaíri, y justo lo estamos viviendo. Una organización, una empresa, ¿sí? Cuya plantilla laboral 100 empleados, y dada la situación necesita hacer recortes, y lo que más le duele, y ustedes lo han visto en las noticias, es el recorte de sus empleados, porque eran los que le estaban dando el valor a los dueños. Y la mayor tristeza es eso. O sea, ¿cómo te vas a deshacer de cada una de tus piezas fundamentales con las cuales generas el ingreso, tanto para ellos como para ti? Lo que ha sucedido nos ha traído muchas lecciones, lecciones de cultura, lecciones de la forma en cómo es nuestra propia cultura y idiosincrasia mexicana. ¿Por qué? Porque tienes que poner en la balanza, o sigo trabajando bajo el enfoque de que me mantengo allá afuera, abro mi tienda, ¿sí? A expensas de que mi personal se enferme y muera, y perdón que llegue a ese término, pero es lo que está sucediendo, o cierro todo, ¿sí? Cierro cada una de mis sucursales y entro en un esquema de quiebra en el cual voy a poner ahora a todas las personas, ¿sí? Cada una en su casa, ¿sí? A expensas de que ni le van a tener el ingreso y que sí, se van a tener que salvar con sus propios recursos, ¿sí? Para tratar de salvar mi economía. Entonces, en esa balanza, lo estamos viendo allá afuera en el mercado, algunas organizaciones o algunos directores, la forma de ver, la visión que tienen en este momento, se van por tener una estructura de comercio abierto para dar empleo, para darles un ingreso a lo que pudiera ser el riesgo de salud. Y las otras en cumplimiento respecto a la normativa de preservar por cualquier medio posible, ¿sí? La salud de cada uno de nosotros. Entonces, estas decisiones se están tomando en esos comités de crisis que les comentaba, se toman a partir de la visión de cada uno de las cabezas de los negocios y determinan el modo a seguir. Y créanme, no estoy diciendo que sean firmes o radicales. Algunas han tenido que ir cambiando de opinión conforme pasan los días. Y comenté que las circunstancias de algo tan sui generis como lo que estamos viviendo están cambiando día a día. No puedo hablar en que las decisiones sean o que las voy a poder mantener en un corto plazo o un mediano plazo.
los cortos plazos ya se redujeron a horas, y es por ello de esta forma de manejar a las personas. Comentaba hace un momento, de dónde, otra pregunta, ¿dónde puedo bajar la norma 22316? Georgina, te metes a la página de ISO.org y ahí está disponible en este momento, ¿sí? Toda la familia de las normas. Ahorita Jesús nos ayuda a ponerles la liga en el chat. Excelente, mil gracias. Eva dice, ¿la resiliencia está relacionada con la reingeniería? Sí y no, o más bien voy a hacer de manera concreta. No. La reingeniería es algo que has estado haciendo, ¿sí? De manera continua, ¿sí? Para ir mejorando tus procesos, ¿sí? La resiliencia es algo más cultural, de manera más global, si lo quieres ver como que la sombrilla es todo lo que tienes que tomar en cuenta para ser flexible, ¿sí? Y el ejemplo más concreto, tu plan de continuidad de una empresa era de que si daba un incendio, se salían todos del edificio, se iban a trabajar a un laboratorio, a una bodeguita o en el Starbucks o a tu casa, trabajabas desde ahí en lo que arreglabas el edificio. Lo que estamos viviendo ahorita, lo que necesita no es un plan de continuidad, necesita una resiliencia de organización. ¿Por qué? Porque ahora ni vas a entrar al Starbucks porque está cerrado, ni vas a poder conectarte, ¿sí? Porque no existe, ¿sí? Vas a tener que trabajar desde tu casa, puede que con máquina o no, puede que con tecnología o no, puede que nada más con teléfono. Ya no puedes regresar a ese edificio, ¿sí? Que pensaste que iban a corregir, tus insumos cambiaron, tus proveedores cambiaron, ¿sí? El ingreso que tenías también cambió, ¿sí? Y creo que el punto más importante de lo que estamos viviendo es la familia, la parte humana, ¿sí? Cambió todo, ¿por qué? Porque ahora también te tienes que preocupar si que no se enfermen en tu familia. Tenemos otras preguntas en la Por sección favor. de preguntas y respuestas. Nos comentan si gobernanza y gobernabilidad es lo mismo. Sí, y es curioso, muchos autores, depende de la traducción, lo he aprendido con el tiempo, de que algunos esquemas o algunos autores es gobernabilidad y gestión o gobernanza y gestión, depende tanto de las normas y de quién haya hecho la traducción, ¿sí? Pero realmente se puede hablar del mismo término. Y para que quede más fácil, gobernanza es quién va a dirigir y quién va a tomar decisiones, ¿sí? Y la gestión es la forma en cómo se van a ejecutar estas y cómo van a dar forma para que se cumplan los resultados. Gracias, Jorge. Tenemos otra, dice, a reserva de revisar el estándar ISO 22316, ¿a qué nivel se aborda cada tipo de gestión de la norma? Quisiera compartirles en este momento una parte de la norma. La realidad es de que cada uno de los diferentes capítulos o títulos de la norma se queda únicamente en la organización deberá cumplir o deberá tener los recursos suficientes para, y luego ya vienen ahí cada uno de los puntos desglosados. El liderazgo, la generación de los recursos, ¿sí? La comunicación de toda la información que esté fluyendo por parte de la empresa, la medición, los indicadores de medición y los equipos, ¿sí? La forma en cómo vamos a estructurar a los equipos para que sigan, ahora sí que para que se vuelvan a levantar en caso de un incidente. Este es el nivel, o sea, la estructura es muy pequeña y en sí la norma es muy pequeña. Listo. También nos preguntan, ¿significa que a partir de la pandemia los planes de continuidad ahora deben contemplar este tipo de escenarios? Sí, y aquí es opinión personal. En todo el tiempo que llevábamos haciendo planes y sistemas de gestión de continuidad, pues como les comento, no había tenido oportunidad yo de ver alguno que cubriera todas las variables que en este momento estamos viviendo. Por más extenso
y ahora sí que mira que había hecho varios, que pudiéramos tener algunos de los planes de continuidad hacia una organización, uh-huh, no habíamos, o no, al menos no tenía la visibilidad de manera personal yo, que hubiera logrado tener en cuenta todo esto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quedábamos en que sí, voy a mantener la operación. Ajá. Oye, voy a tomar en cuenta a las partes involucradas. Ok. Uh-huh. Oye, voy a tomar en cuenta mi entorno interno y externo. Ok. ¿Sí? Pero nunca lográbamos aterrizar o dejar en papel o en la cultura, ¿sí? En que todo el mundo, literalmente todo el mundo, se encontraba bajo la misma circunstancia. ¿Qué pasa cuando mi producto, que yo sigo pensando, bueno, nada más me pasó a mi edificio de Guadalajara, nada más me pasó a mi edificio de Monterrey, solamente es un incendio o está cerrado ahí en Reforma? Sí, pero ¿qué crees? Lo mismo le pasó a tu cadena de suministro en China, lo mismo le pasó a tu agente aduanal en Tijuana y en Mexicali, lo mismo le pasó a tu proveedor en Miami, ¿sí? Y te está sucediendo a ti en México. ¿Pero qué crees? Auméntale de que todos los empleados de todos los lugares que te acabo de decir están en sus casas. Auméntale de que muchas de ellas se quedaron sin fondos suficientes para poder alimentarte tu cadena de suministro. ¿Sí? Ese es el macro hacia afuera, que no lo tomábamos en cuenta. Ahora vámonos al macro hacia adentro. ¿Sí? Tu empresa, tus 100 empleados, cada uno de ellos tiene una familia y cada uno de ellos puede o no seguir trabajando contigo. Si alguna de las personas de su familia se enfermó, te va a decir, discúlpame, pero primero es mi familia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ninguna tomaba en cuenta de que si ibas a mandar a todos a su casa, tuvieran el equipo suficiente o las herramientas suficientes, o como dice la pregunta, el conocimiento. Vámonos a ese detallito tan sencillito, tan simple, como saber hacer una comunicación o una conferencia. Uh-huh. Y entonces, y hablo de todos los niveles, desde el de hasta abajo hasta el dueño, el director. Y un punto más, la parte de los dineros, la parte económica. ¿Sí? Cuando nos pegaba, pensábamos que íbamos a obtener recursos o los planes de continuidad que manejábamos a través de fondeos o de una estructura que me pudiera, ¿sí?, levantar uno o varios escenarios, ya fuera un terremoto, ya fuera un incendio, ya fuera una inundación o un sabotaje. Pero en este momento, el fondeo se nos acaba y lo vemos día a día y semana a semana que pasa, en el cual no voy a poder tener los recursos económicos suficientes para, o que hubiera planeado ante este mismo escenario. Y ya nada más de manera concreta, los planes que habíamos hecho hasta el día de enero, ¿sí?, van a tener que modificarse. Tenemos que cambiar, integrar a la cultura, integrar, ¿sí?, la parte humana, integrar el que esto puede ser, ¿sí?, con niveles globales, entender toda nuestra cadena de negocio y creo que el más importante, identificar si realmente mi negocio es lo suficientemente flexible para adaptarse a los entornos que van a cambiar. ¿Sí? Yo no digo que no, sí, sí se están muriendo empresas y hay muchas que no están logrando sobrevivir, pero también en este mismo momento están saliendo 100, 200 o 1000 empresas de cualquier parte del mundo con nuevos productos y servicios. ¿Por qué? Porque identificaron una oportunidad que las otras no pudieron cubrir. Entonces, también ellos están aplicando una resiliencia. También ellos están reinventando y diciendo, espérame, me pegó una pandemia, me pegó un incidente, ahora voy a ver cómo salir adelante. Perdón si me extendí. No te preocupes, Jorge. Hay otra pregunta que comentan. ¿Hay cultura de resiliencia en una empresa que no está trabajando en su cultura organizacional? Vuelvo, como les comenté, como esto desde el 2017 lo empezaron a empujar y ya previamente ya había algunos autores que hablaban o trataban de empujar, oye, no, la resiliencia no es nada más de las personas, tenemos que empezar a verlas en las organizaciones. Había permeado muy poco. En realidad, y digo, yo lo había vivido, ¿sí? Eran muy pocas personas las que sabían
o conocían el concepto de resiliencia y que lo aplicaban a la organización. Lo aplicaban a las personas, ¿sí? Es más, ejercicios de headhunters hacían evaluaciones sobre si la persona es resiliente, si la persona tenía capacidad de afrontar ante cualquier incidente o ante cualquier crisis y el poderse levantar. Pero a nivel organización no estaba permeado, no estaba dentro de esa cultura organizacional. Entonces, en este momento se está viendo poco a poco que de manera, es curiosa, pero de manera, ¿cómo le llamaré? Práctica, nadie nos los está enseñando a hacer. Todo mundo está aprendiendo resiliencia, ahora sí que como Dios nos dio a entender, ¿sí? Con lo que está sucediendo. El dueño le habla a su equipo, el equipo empieza a trabajar y obtiene resultados. Empiezan a generar cultura pequeña. Les decía que se está retomando mucho, en otra de las pláticas, parte de lo que dice el libro del arte de la guerra. Esa guerra de guerrillas en la cual se pasa la comunicación de voz en voz o de boca en boca, ¿sí? Y van generándose estructuras que cuando se necesite van a actuar. Algo que en una forma o en el esquema, y ya le empiezo a llamar así, anterior, es decir, de enero hacia atrás, ¿sí? Hubiera sido increíble. ¿Quién iba a pensar que íbamos a trabajar todos así? ¿Quién iba a pensar siquiera que el director se iba a comunicar con nosotros a través de una computadora? ¿Sí? O que el dueño se iba a comunicar a través de un chat y que iba a empezar a dar instrucciones a diferentes niveles, ¿sí? Eran como que historias que pensábamos inimaginables y que estamos empezando a vivir y que están generando ese nuevo modelo de cultura organizacional. Ok, dice, un segundito. Dice, felicidades por la charla. Muy interesante. Sin embargo, ¿qué pasará si no todos los involucrados están capacitados para este proceso, incluyendo a sus directores y CEOs? Sí, justo me ha tocado vivir en este momento 3 incidentes de eso. La cabeza y su primer nivel, ¿sí? Uno, no mostraban la resiliencia de manera personal. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Si esas cabezas no se sobreponen a la situación, ¿sí? Puede ser desastroso. ¿Por qué? Porque el riesgo es de que aún existiendo todo un equipo y toda una infraestructura, si esa cabeza no es capaz de adaptarse a lo que estamos viviendo, levantarse y en ese momento tomar las acciones de liderazgo correctas, o sea, va a acabar el negocio. ¿Sí? Desde que no sepa manejar, les comentaba de los ejemplos que hubo la semana pasada de las cámaras, de que no podían dar los dueños de empresas o los que formaban parte de las organizaciones el mute. Entonces, ni modo, necesitamos educación y hay que capacitarnos. ¿Cuándo? Hoy. No hay mañana. Es hoy nos tenemos que capacitar en saber cómo vamos a atender. Número 2, las personas, ¿sí? Tenemos que hacer decisiones rápidas. Te estoy delegando, te estoy dando confianza y necesito que me entregues esto. ¿Tienes la capacidad? Te lo voy ya no te mido hasta el mes. Ya no tengo tiempo de pasarte la evaluación mensual, ¿sí? Te lo mido mañana y pasado. Si no lo diste, cambio. Y voy a tener que reestructurar y replantear a qué personas tienen ahora esa habilidad, ese soft skill que antes buscábamos, pero que nunca lo habían utilizado hasta hoy. ¿Sí? ¿Y qué es? El levantarse. ¿Sí? Es, Señor, ¿cuento contigo? Sí. Ok, ¿no estás deprimido? No. ¿Tienes ganas de seguir en la empresa? Sí. ¿Tienes ganas de que esto salga adelante? Sí. Ok, entonces a partir de ahora te conviertes en mi nueva mano derecha, te doy la confianza y empezamos a tomar actividades. Y créanme, son sorprendentes las reacciones. Hay personas que en este momento están levantando organizaciones porque se les dio la oportunidad. Estaban por ahí arrumbaditos, calladitos, quietecitos por allá abajo, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que son la única persona que en este momento tiene la cabeza fría, ¿sí? Para hacer lo que le corresponde, ¿sí? Para decir lo que le corresponde,
¿sí? Y sin entrar en esquemas depresivos o sin entrar en un nerviosismo o en no saber cómo dirigir o en que se involucre tanto el nivel familiar, porque como les comenté es muy importante la parte del nivel humano y familiar, ajá, que no les permite operar. Ok, tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿qué recomiendas para poder convencerlos para aceptar este proceso? Ok, primero, y eso ya de manera, ahora sí lo que estamos viviendo, ¿ok? Les pongo 3 acciones concretas. 1, primero logren darle o transmitir tranquilidad a la dirección. Ujú. La dirección, si no tiene la tranquilidad de que tiene que salir avante de esto, no va a poder hacer nada. ¿Sí? Necesita, ¿sí? Y vuelvo, darse cuenta. Se tiene que dar cuenta que, ¿sí? Va a poder contar esto a sus hijos, a sus nietos dentro de 10, 20, 15 años, siempre y cuando sepa y tenga la certeza de que va a pasar y que él tiene que hacer algo para que pase. Si se va a preocupar más, ¿sí?, en el de que no tengo dinero y no funciono y ya caí en crisis y no voy a salir, va a ir a dar al hospital por estrés, o va a ir al hospital por un paro, o va a ir a dar al hospital porque se contagia. Y entonces, adiós empresa. No se murió, ¿sí?, de la crisis, ¿sí? Se murió de que la cabeza no tuvo la capacidad, ¿sí?, en este momento de tranquilizarse. Ese es el número 1. Siguiente recomendación, ¿sí? Tiene que identificar esas 5 personas con las cuales va a salir adelante. Puede ser su familia, sus familiares, sus amigos, ¿sí? Pueden ser su abogado, puede ser su contador, ¿sí? Puede ser la persona. Ajá. Y con esas 5 o 6 personas, va a tomar las decisiones que crea correctas, las va a aceptar y va a tener la flexibilidad, ¿sí?, de ir haciendo cambios en el día, día a día, a día, a día, a día, a día. Y si las tiene que consultar 20 veces, las va a tener que consultar. ¿Sí? Porque esto está cambiando. Y a diferencia de lo que habíamos vivido en un entorno de otro tipo de crisis, las veíamos de lejos, pero en este momento cada acción se determina de acuerdo a la información que tengamos. Y la número 3, que creo que es la que ya involucra a toda la organización. La cultura, la única forma de que transmitamos la cultura es de que estemos 100% seguros de que esa va a ser la forma de trabajar para lograr lo que queremos. No titubear. La cultura es, señores, esto va a pasar y todo lo tenemos que sacar porque queremos estar dentro de 3 años en este lugar. ¿Sí? Como nunca y como nunca antes visto, la cultura de una organización tiene que estar 100% alineada a la visión de lo que quiera el negocio. ¿Sí? Si en este momento no logramos esa alineación de esa cultura que permea a los 20, 100 o 200 empleados, a la persona que dirige el negocio hacia su visión, ¿sí?, no va a ser viable que logre sobrevivir. Tenemos aquí otras preguntitas. José Zapata levantó la mano. Si quiere intervenir, ya tiene activo el micrófono. Si quieres, después de esta pregunta, José. Mientras te leo. Dice, cuando hablamos de personal de base, ¿cómo se propone la reasignación de roles? Contemplando que existen funciones propias de cada puesto. Sí, pero recuerden que estamos en este momento en un rompimiento. Lo que hubiéramos pensado que en papel esas personas base o ese organigrama funcionaba y era con el que nos permitía tener nuestro modelo de negocio funcionando y operando, ¿sí?, todo eso ya está en el pasado. ¿Sí? La contingencia rompió todo eso. Los esquemas, ¿sí?, y ya le puedo llamar viejos, ya no funcionan. ¿Por qué? Porque esa persona que esté en el último escalafón de mi organización, en este momento tal vez se convirtió en la más importante porque es la única persona
que tengo yo de confianza, que me puede traer los documentos para que yo los firme y pueda obtener un crédito, y que va a tener que ir a mi edificio que se encuentra ahí en Reforma, saca la gaveta, se sube, ¿sí? Le doy las llaves, entra, ¿sí? Sacó de mi escritorio, abre, cierra, se mete a mi computadora, saca todo, me trae la computadora, viene completo en el carro, a riesgo de todos, llega a la casa, ¿sí? Va a firmar los papeles y los va a ir a dejar a una institución de banco. Ahí está el nuevo esquema. ¿Sí? Ahí está el personal, ¿sí? Que le acabo de reasignar la responsabilidad más importante de la organización. ¿Tuve que evaluar el riesgo? Sí. ¿Tuve que identificar las N posibles cosas que pudieron pasar en el camino? Sí. Que lo roben, que le quiten la máquina, que se roben la información, que le quiten los papeles, que él mismo fotocopie. Todo lo tuve que evaluar. ¿Sí? Pero resulta que esa persona se convirtió ahora en el pilar, porque si logra ir a entregar los papeles al banco, y ahora el banco me da el crédito para fondearme y para mantenerme operando durante el próximo año, esa persona, ¿sí? Acaba no de subir de nivel, ¿sí? Acabo de darle una participación más como un pequeño engrane de mi estructura, ¿sí? Por lo tanto, si no logro identificar quién o quiénes son esas personas o esos pequeños engranes, ¿sí? Me estoy quedando corto en la forma en cómo quiero operar. Ya no puedo confiar en mis dos manos derechas porque las dos están en el hospital. Ya no puedo confiar en el que sigue, en el tercero, en la cadena de mando, ¿sí? Porque resulta que la persona en esta situación está estresada, no quiere contestar el teléfono en su casa, no quiere salir para nada. Él dice, primero antepongo a mi familia y no me voy a mover para nada. ¿Sí? Entonces, si no aprendemos a ser reflexibles y a hacer ese replanteamiento, vuelvo, nos estamos quedando cortos en la visión de cómo voy a volver a levantarme. Ok, me parece que José ya no tiene dudas. ¿Sí? Y Si gustas, el que quería participar en voz. Sí, ya no, ¿Ya no? ya bajó su manita. Va. Dice, otra pregunta. ¿Se escucha como Lean Manufacturing o técnicas ágiles de producción que comúnmente actualmente se relacionan con relación de software? Hola, Rod. Más bien, digo, qué bueno que hubo toda esa parte de Agile ya en los últimos 10, 20 años, ¿sí? Y todo lo que hemos hablado de Lean o ligero. Qué bueno de que muchas sí lo estén aplicando y que digan, ah, mira, sí, sí lo hacíamos porque ya lo empezamos a usar con el Lean. Actúas rápido, generas equipos rápidos, tomas decisiones rápidas y te mueves. Sí, pero recuerda que eso apenas es un pequeño componente. Sí son técnicas que a lo mejor me están ayudando a levantarme o restituirme más rápido, ¿sí? Pero todo lo que hemos hablado del resilience, ¿sí? Es la integración o el conjunto de todos estos conceptos. Es decir, involucra a las personas, involucra a los procesos, involucra, ¿sí? A los dueños, a la mentalidad, involucra el liderazgo que pueda resurgir de cada una de las personas, más allá de prácticas que pudiera ser en equipos de trabajos productivos. Sí, sí, sí está ayudando mucho, tanto todo lo que me digas de Scrum, de Agile, ¿sí? Y esas prácticas que me ayudaban a reaccionar en equipos muy compactos. Muchos ahorita de las organizaciones que he platicado, ¿cómo están levantándose? Mantuvieron un esquema de prácticas de Scrum, ¿sí? Mantienen todo lo que es sus tableros Kanban y con ello diario reportan, diario tienen su junta y diario avanzan. ¿Sí? Yo no digo que no aporte, al contrario, qué bueno que ya estaban sobre ellos. Ahora lo único que estamos haciendo es integrar el resto de estas disciplinas de gestión para que ahora también la parte administrativa de negocio, de los recursos, también se involucre en la forma en cómo debo de levantarme. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer otras dos preguntitas y con eso ya terminamos. Dice, se hizo énfasis en la importancia de las pruebas. Por temas de limitación de recursos en las empresas, ¿es posible hacer pruebas parciales sobre los planes de continuidad?
o esta práctica pone en riesgo la visión holística del comportamiento del plan completo? Fíjense que aquí es curioso. Me había tocado hacer hace unos años, hace muchos años, hubo oportunidad de hacer pruebas parciales de planes de continuidad. La decisión del negocio fue, ¿sabes qué? No tengo tiempo ahorita, necesito que hagas una prueba parcial. La recomendación que siempre les he dicho es, te quedas únicamente con un punto de vista de todo lo que puede suceder y de todos tus procesos que deberías de tener. Yo entiendo y respeto las decisiones de las organizaciones que me digan que es o por recursos, o por directivas, o por el tiempo. Pero llega enero, ¿sí? Y conozco 3 empresas que gracias a su última prueba que acababan de hacer en noviembre, diciembre del año pasado, traían fresco en la memoria el que escenarios de contingencia en el cual pudieron haber caído, ojo, recuerden que este es sui generis, nunca había sucedido algo así, pero escenarios en los cuales, ¿sí?, era un bloqueo total, al menos los trataron de activar en términos de comunicación, en términos de la escala, ¿sí?, las escalaciones, es decir, el árbol de toma de decisiones, en términos de quién o quiénes eran los grupos que informan toda la gestión de comunicaciones, la gestión de crisis y la gestión de emergencias, ¿sí? Sí las están aplicando en este momento, porque la prueba, ¿sí?, fue global, y tenían fresco esa parte que tenían que saber, oye, ¿quién va a dar la cara? ¿Quién va a decir las cosas? Se va a generar mi grupo de mi comité de crisis y cada cuándo vamos a sesionar. Yo no digo que no sea bueno, digo, para mí ya es bueno el que las prueben, pero ahora, ¿sí?, el enfoque va a cambiar y de verdad, perdón que lo reitere, va a cambiar en términos de que todas las organizaciones tienen que entender que se queda corto la continuidad del negocio como estaba planteada. Ahora es la continuidad de mi entorno, de mi organización, ¿sí?, involucrando ahora a las personas. Eso fue o ese va a ser el mayor aprendizaje de lo que está sucediendo. Hay que tomar en cuenta el factor humano y las personas que lo componen. Porque ahorita es lo que estamos viendo, que quien las va a levantar y quien las va a volver a levantar son las personas. No la parte que estaba ahí en papelito. Son cada una de las personas el saber qué le va a tocar hacer. Y la última pregunta que tenemos. ¿Qué recomienda con respecto a la poca resiliencia que ha mostrado el sector aduanero con respecto al COVID-19? Esta pregunta incluye al resto de las autoridades relacionadas con el sector. Ahí en particular, y no me voy a meter más allá en términos de gobierno o las prácticas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? El sector aduanero, igual que toda la parte del sector de por dónde nos llegan los insumos al país, las entradas y salidas, tuvieron en su momento la oportunidad, ¿sí?, por regulaciones y por la legislación, de tener de manera obligatoria planes de continuidad. En los últimos años tuve oportunidad o había grandes licitaciones o grandes proyectos en los cuales se les pedía porque era parte de su normativa. Se tenían que tener esos esquemas, ¿sí? Reitero, esos esquemas en ningún momento, ¿sí?, en una pandemia, en ningún momento, ¿sí?, había llegado a ese nivel en que se diera de cada uno de los factores que en este momento están involucrados y que están impactando. La más grande, o más bien el escenario más grande que hubiera presentado, ya sea en cada una de las garitas en toda nuestra frontera o en todas nuestras, cada uno de los diferentes puertos y las administraciones portuarias que existen a lo largo del país, sus esquemas de continuidad
se quedaban cortos o se quedaban nada más en términos de los escenarios que pudieran haber sido previsibles. Tanto los desastres naturales como la parte de sabotaje y terrorismo y todas las amenazas que se encontraban dentro del radar. Como les comenté inicialmente, desde si esto, veíamos este mapa de riesgos y vean en dónde se encontraba la parte de una infección. Era más probable una falla de gobierno global o gobiernos, o más bien un conflicto entre los estados, a ello. ¿Qué sucedió? De este mapa, ustedes pueden palomear y pueden darse cuenta que el 60% de esos riesgos se activaron al mismo tiempo. Están en este momento activos. Uno vino, como piezas de dominó, a tirar a los otros. Y entonces lo activó y lo activó, lo activó. Y si me dicen, oye Jorge, ¿qué es más o cuál es el riesgo más importante en este momento? De acuerdo a mi opinión, es el robo de datos y fraude. ¿Por qué? Porque mientras que todo el mundo ahorita está tratando de recuperarse, la información y la forma en cómo está fluyendo la información, alguien o alguien, o sea, algún grupo o alguien se está quedando con ella. Alguien le está dando mal uso o alguien le va a querer dar mal uso. Pero no lo podemos saber. Por lo tanto, tenemos que empezar a replantearnos, a volver a reidentificar y a volver a evaluar. Y ya para concluir la parte de las aduanas, tenemos que replantear ese esquema que existía de planes de continuidad, tenemos que incluir ahora las nuevas amenazas y tenemos que revalorar o identificar cuál va a ser el nuevo proceso para atender ante este tipo de incidentes. Muy bien, Jorge. Pues les agradecemos mucho a todos los que se conectaron por su participación, especialmente a Jorge por compartirnos toda esta información y resolvernos todas las dudas con toda la experiencia que él ya tiene y que ha tenido en el sector. Y pues los esperamos aquí para próximos webinars. Recuerden que si quieren información de los cursos, contacten a alguno de los chicos de ventas o si ya tienen algún ejecutivo asignado, pues consúltelos con ellos para que les podamos brindar más información. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias de verdad a todos. Mil gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido información, ideas de valor y que les aporte valor en estos momentos. Y nada más quería cerrar con esta. ¿Vale? Recuerden que seguimos. Recuerden que lo más importante es mantenernos vivos. Y que tarde o temprano esto va a pasar. ¿Ok? Gracias a todos por su tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.